Primeramente, muy buenas noches, doctor, y muy buenas noches, compañeros. Yo voy a dar una introducción acerca de la reparación de daños. Bueno, en este punto podríamos mencionar lo siguiente, que la reparación del daño es una obligación que es impuesta al individuo, esto para resarcir los daños a favor de la víctima u ofendido y toda víctima de violación a sus derechos humanos o por la comisión de delito. Bueno, se tiene derecho a la reparación del daño de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva, pudiendo solicitarlo directamente al órgano jurisdiccional sin perjuicio de que el Ministerio Público lo pueda solicitar de oficio. También podemos mencionar que la reparación del daño es fijada por el juez según el daño o perjuicios que sean precisos reparar, de acuerdo también con los medios de prueba obtenidos durante el proceso. El fiscal está obligado a solicitar en su caso la condena en lo relativo a la reparación de daños o perjuicios y probar su monto. El juez deberá resolver teniendo en cuenta el monto del daño y la situación económica del obligado, para así poder fijar plazos para el pago de la reparación de aquel daño causado, los que en su conjunto no pueden exceder más de un año, pudiendo para aquello exigir la garantía si se lo consideraría conveniente. Bueno, ahora bien, en este marco debe considerarse que en materia penal la reparación de daños busca defender los bienes jurídicos que en general se constituyan o pueden traducirse en derechos. Y entonces aquí emergen las siguientes premisas. Si los hechos graves entre los derechos humanos son multidimensionales, si la reparación del daño debe expresar dicha multidimensionalidad que abarca lo psicológico y lo económico, pero además debe considerarse que la interdependencia de los derechos, por lo que no debe considerarse la interdependencia de los derechos, por lo que no debe afrontarse la reparación de un derecho, sino de varios al mismo tiempo. Podríamos decir también que en efecto la reparación debe ser efectiva, rápida, proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Para aquello es decir, para reparar el daño se debe saber qué es lo que se está dañando y a lo que refiere el alcance del daño, y luego recién se defina cómo se puede reparar ese daño. Entonces tenemos que reconocer que el derecho a la reparación alcanza los mecanismos para hacerlo efectivo. Y como siguiente punto vamos a hablar sobre la procedencia. Esto referido en el artículo 382. Bueno, la procedencia. En este nos habla que una vez ejecutoriada la sentencia de condena o la que imponga una medida de seguridad por impunidad o semi-imputabilidad, el querellante o fiscal pueden solicitar la indemnización correspondiente. También nos refiere que la víctima que no haya intervenido en el proceso podrá optar por esta vía dentro de los 3 meses de informada la sentencia. ¿A qué queremos referirnos con este artículo? Bueno, este artículo nos refiere que para la acción penal, en este caso para la reparación o indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, solo podrán ser ejercidos por el damnificado en contra del autor y los partícipes del delito, y en su caso del penalmente responsable. Bueno, en este punto también podríamos mencionar que existe la necesidad de que en nuestro país los jueces penales, al momento de disponer reparaciones a víctimas de delitos, utilicen estándares de restitución, rehabilitación, indemnización y medidas de satisfacción y garantías de no repetición desarrollados por el derecho internacional para que la reparación del daño dispuesta sea efectivamente a favor de la víctima. Bueno, en este contexto, el artículo 113, numeral 1 de la Constitución Política del Estado, reconoce que la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización y reparación y resarcimiento de daños y perjuicios de forma oportuna. Y por otra parte nos menciona que en un proceso penal se podrá intervenir de acuerdo con la ley y tendrá la víctima derecho a ser oída antes
de cada decisión judicial en su caso de no contar con los recursos necesarios. La víctima deberá ser asistida gratuitamente por un abogado asignado por el Estado, para que el asesoramiento que debería alcanzar la etapa de reparaciones dentro del proceso penal fuera desarrollada institucionalmente. Bueno, el Código de Procedimiento Penal considera como víctima a los siguientes: a las personas directamente ofendidas por el delito, al cónyuge o conviviente o a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido. También el Código de Procedimiento Penal considera como víctima a las personas jurídicas en los delitos que lo afecten y a las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas en aquellos delitos que afecten los intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la fundación o asociación se vincule directamente con estos intereses. En este contexto también cabe mencionar que el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal establece que la comisión del delito nacen por la acción penal para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad, y la acción civil para la reparación de los daños emergentes. Y respecto al procedimiento, se establece que una vez emitida la correspondiente sentencia condenatoria, la víctima puede acudir a la vía civil o al juez de sentencia para que haya una pronta respuesta a su pedido. Bueno, continuando con la exposición, para iniciar este proceso, el requisito sine qua non es la presentación de una fotocopia legalizada de una sentencia condenatoria que esté debidamente ejecutoriada, o en todo caso de la aplicación de una medida de seguridad. Además, la víctima deberá adjuntar la relación de los hechos, así como el monto pecuniario que solicita. El artículo 383 del Código de Procedimiento Penal nos indica que la demanda deberá ser dirigida contra el condenado o contra aquel a quien se le ha aplicado una medida de seguridad por inimputabilidad o por semi-imputabilidad, o también contra aquellos que por previsión legal o una relación contractual son responsables de los daños causados. Ahora, para saber qué debe contener la demanda, debemos consultar el artículo 384, que nos habla del contenido del cual debe tener. La demanda deberá contener los datos de identidad del demandante o su representante legal y también su domicilio procesal. Como segundo punto, la identidad del demandado y el domicilio donde deba ser citado. Como tercer punto, debe contener la expresión concreta y también detallada de los daños sufridos y su relación directa con el hecho que ya fue comprobado. Como cuarto punto, debe contener el fundamento del derecho que se invoca. Y finalmente, como quinto punto, debe contener la petición concreta de la reparación que busca o el importe de la indemnización pretendida. Además, que como señalaba anteriormente, la demanda debe estar acompañada de una copia autenticada de la sentencia o de la que impone la medida de seguridad,
por desconocimiento de los datos identificados del demandado o si se ignora el contenido del contrato por el cual debe responder un tercero, el demandante puede solicitar al juez diligencias previstas a fin de preparar la demanda. Muy buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, voy a continuar con el artículo 385 que nos habla sobre la admisibilidad. En esta nos explica que el juez va a examinar la demanda y si faltaría alguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior, se va a conminar al demandante para que se pueda corregir los defectos formales durante el plazo de 5 días hábiles, bajo el apercibimiento de desestimarla. En caso haya vencido el plazo de 5 días y no se habría llegado a corregir los defectos observados, el juez va a desestimar la demanda. Y la desestimación de la demanda no va a impedir que se pueda ampliar la acción resarcitoria. Ya admitida la demanda, el juez va a citar a las partes en una de las audiencias orales que se va a realizar dentro de los 5 días siguientes a la notificación, disponiendo en su caso pericias técnicas para determinar la relación de la causalidad y así poder evaluar los daños y las medidas cautelares reales que ya se considere conveniente por el juez, y también basándonos en el Código Procesal Penal, argumentando con el artículo 36, que nos explica que la acción civil para la reparación o indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito solo podrá ser ejercido por el damnificado contra el autor y los partícipes del delito, y en otro caso contra el civilmente responsable. También nos basamos en el artículo 365 del mismo, que nos menciona que la sentencia condenatoria se va a dictar una sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en el juez o el tribunal la convicción sobre la responsabilidad del imputado. Y también basándonos en el artículo 376 nos dice que la querella va a ser desestimada por un autofundamento. Esto quiere decir cuando el hecho no esté tipificado como delito y en esta exista la necesidad de algún antejuicio o falte algunos de los requisitos para la querella. Continuando con el artículo 386 que nos habla sobre la audiencia y resolución, nos menciona que en la audiencia el juez va a procurar la conciliación de las partes y va a homologar los acuerdos celebrados. En caso contrario, se va a disponer la producción de la prueba ofrecida solo con referencia a la legitimación de las partes y la evaluación del daño y su relación directa con el hecho. Producida la prueba y al ser escuchados por ambas partes y por el juez, esta se va a dictar una resolución en la audiencia, ya sea una resolución de rechazo de demanda o de reparación de daños, con la descripción concreta detallada y el importe exacto de la indemnización. Continuando, nos habla sobre la incomparecencia del demandante. Nos dice que va a implicar el abandono de la demanda y su archivo cuando la incomparecencia del demandado o de alguno de los demandados no se va a suspender la audiencia, está quedando vinculada a las pruebas o a las resueltas del proceso. También basándonos en el artículo 44 de la misma, nos dice que la competencia penal de los jueces y tribunales es improrrogable
y se rige por las reglas respectivas de la ley orgánica. En el artículo 292 nos habla sobre el desistimiento. Se va a poder desistir o abandonar cuando no concurra a prestar testimonio sin justa causa, no concurra a la audiencia conclusiva o no acuse, no ofrezca alguna prueba o no ocurra o se ausente al juicio oral. Esto en caso del querellante, obviamente. En el artículo También basándonos en el artículo 44 de la misma, nos menciona que la competencia penal de los jueces y tribunales es improrrogable y se va a regir por las reglas respectivas de la misma. En el artículo 292 nos habla sobre el desistimiento y el abandono. El querellante va a poder desistir cuando concurra a prestar testimonio sin justa causa, no concurra a la audiencia conclusiva, no acuse, no ofrezca alguna prueba o no concurra al juicio o se ausente. En el artículo 91 del Código Penal nos menciona que la extensión va a ser cuando la restitución de los bienes del aprendido o ofendido le serán entregados, la reparación del daño causado, la indemnización, pero cuando ya se vea que el perjuicio ha sido causado. También en el artículo 113 de la Constitución Política del Estado nos dice que la vulneración de los derechos concede a las víctimas y el derecho a la indemnización y reparación y resarcimiento del daño. Y en el artículo 119 de la Constitución Política del Estado nos habla sobre la igualdad de oportunidades para ambas partes. Y por último, el artículo 121 de la Constitución Política del Estado nos dice que en materia penal ninguna persona está obligada a declarar contra sí misma ni contra sus parientes consanguíneos. Y la víctima en materia penal no va a poder interrumpir o declarar, como lo dice la ley. Artículo 387. Recursos y ejecución. Bueno, la resolución será apelable en efectos devolutivos, sin recursos en la parte de allá, y el demandante estará emitido de prestar fianzas resueltas. El juez ejecutará la decisión en sujeción a las normas del Código Procesal Civil. Basándome al artículo 44 del Código Procesal Penal, donde nos dice que una sola acción u omisión violare diversas disposiciones legales que no se excluyan entre sí, será sancionado con la pena del delito más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte. También nos indica que la resolución que fallare un recurso de nulidad no será susceptible de recursos algunos, sin perjuicio de la revisión de sentencias condenatorias, firme de que se trate de este código. Tampoco será susceptible de recursos algunos la sentencia que se dictare en el nuevo juicio que se realizare como una consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad. No obstante, si la sentencia fuere condenatoria y la que se hubiere anulado hubiese sido absolutoria, y podría proceder el recurso de nulidad en favor del acusado conforme a las reglas generales. Bueno, artículo
388. Caducidad. Aquí nos dice que la acción para demandar la reparación o inmediación del daño o por medio de este procedimiento especial caducará a los 2 años ejecutoriadas la sentencia de condena o la que se impone la medida de seguridad. ¿Qué significa caducidad? Caducidad significa la extinción de un derecho, facultad, instancia o recurso. También, otra cosa. Si vencido el plazo fijado para contestar el informe, la oficina pública o entidad privada no lo hubiera remitido, se tendrá por desistida de esta prueba a la parte que la ofreció sin sustanciación alguna, si dentro del 5º día no solicitare al juez la reiteración del juicio. Eso es el artículo 388. Bueno, la conclusión que llegamos, mi grupo y mi persona, es la siguiente, que nos dice: la integración de la reparación obliga a que la reparación tenga un enfoque como un proceso y no como un momento procesal. Así es indispensable que la reparación no debe entenderse como un elemento añadido a las resoluciones de la Corte, ni siquiera con una acción complementaria. También nos dice que a las medidas de carácter penal, la reparación debe entenderse como una forma de justicia, es decir, excede a la inmediación económica de las víctimas si no busca recomponer a la sociedad. En Bolivia, los procesos penales duran años y hasta no hay fin. En este sentido, el proceso de reparación de un proceso nuevo a cargo de las víctimas, de forma que concluido el proceso de reparación, son las principales. La víctima pensará 2 veces el costo y las penurias de iniciar un nuevo proceso de reparación. Bueno, eso sería nuestra conclusión. Gracias.